estado enseñando, tomando como base el capítulo 3 del libro de Génesis y también segunda de Corintios 11 del verso 1 al verso 4. Esa ha sido la base que hemos estado usando y otros versos de la palabra. Porque claramente vemos a través de la palabra cómo hay una operación de la serpiente, y ya hemos identificado a la serpiente como el dragón o el diablo o Satanás, quienes son la misma persona, el mismo personaje. Amén. Estaba pensando también en Primera de Crónicas capítulo 21 verso 1, cómo la serpiente dice ahí que se levantó, mire, Satanás contra Israel. Israel hoy es la iglesia del Señor. Pero veamos claramente cómo Satanás o la serpiente se levanta contra el pueblo de Dios, ataca. Muchas veces lo hace con violencia, pero también la serpiente ataca de una manera sutil, astuta. Entonces la iglesia del último tiempo debe de estar despierta. Aleluya. Porque estamos viviendo tiempos difíciles. Y ahí en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis hay 7 iglesias. Pero como es un libro profético, es un libro escatológico, entonces esas 7 iglesias representan las congregaciones diseminadas hoy en toda la tierra. Pero ahí Dios está mostrando a través de la revelación de la palabra que de las 7 congregaciones hay 6 en donde el Señor está en contra de esas congregaciones por su condición espiritual, por sus prácticas. Por eso va a encontrar usted 6 veces la palabra: y tengo estas cosas contra ti. Y cuando uno revisa lo que el Señor señala por su espíritu, ahí uno puede ver cómo en esas congregaciones del Apocalipsis, ahí ve uno cómo ha trabajado la serpiente. Liderazgos que se acomodaron, se durmieron y no se dieron cuenta a qué hora la serpiente se introdujo en sus reuniones. Aleluya. Y considero que esa palabra está viniendo en este tiempo para que nosotros estemos alertas, estemos despiertos, porque podemos estar tolerando operaciones de la serpiente en nuestras reuniones. Amén. Así como hemos estado enseñando, como en muchas relaciones matrimoniales, a la luz de la palabra hemos ido encontrando cómo la serpiente ha trabajado. Pero en el nombre de Jesús estamos quitándole derechos a esa potestad. A su nombre, gloria. Muy bien. Entonces vea, dice, se levantó Satanás contra Israel.
e incitó a David a hacer un censo de Israel. O sea, ese plan, ese deseo que le brotó al rey David de mandar a contar todo su ejército en toda la nación de Israel, parecía, hermano, que era parte de un buen proyecto, de un proyecto de orden, pero la palabra de Dios revela que ese plan ni siquiera salió del corazón de David, ni mucho menos de Dios. Era un plan diabólico, satánico. Era una operación de la serpiente para que cuando David se diera cuenta cuántos conformaban su ejército, se le alimentara más al ego. Ese plan era para cebar el ego del rey David. Y si algo Dios quiere, que nosotros moramos cada día. Amén. Cambian los ambientes, ¿verdad? A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Dele palmas a Cristo. Metámonos a la palabra. Quiero sentir su presencia. Gloria a su nombre. El remanente no se debe de hacer a la mayoría. Gloria a Cristo. Muy bien. Entonces, en ese pasaje podemos darnos cuenta cómo el enemigo opera. Amén. Va. En el capítulo 28 de Hechos, ahí hay un acontecimiento que lo vamos a ver para usarlo de base a lo que estamos predicando. Pero poneme ahí Hechos 28, 1. Dice: una vez que ellos estaban a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Los habitantes nos mostraron toda clase de atenciones porque a causa de la lluvia que caía y del frío, encendieron una hoguera y nos acogieron a todos. Pero cuando Pablo recogió una brazada de leña y la echó al fuego, una víbora, una serpiente, salió huyendo del calor y se le prendió a Pablo en la mano. Lo mordió la serpiente. Amén. Ahí podemos tomar una figura. Ahí fue literal. Pero hoy las serpientes de las que estamos hablando, de la serpiente que estamos hablando, son espíritus que están en el ambiente. Por eso hemos dicho, dice, el que aportillar el vallado, lo va a morder la serpiente. Ese es el enemigo. Entonces uno puede, hermano, uno puede decir, con lo que estamos viendo en las 7 iglesias, cómo hay líderes que han sido mordidos por la serpiente. Y a través del veneno que representan falsas doctrinas, prácticas extrañas, han cambiado el orden del culto que se le da a Dios. Aleluya. Ahí mismo dice que la gente de ese pueblo se le quedaba viendo al apóstol Pablo, porque estaban esperando a qué hora Pablo se iba a empezar a hinchar.
Pero Pablo cuando vio la serpiente en su mano, se fue a la hoguera y con el calor de la hoguera, la serpiente lo tuvo que soltar. Pero Pablo no se hinchó, porque ahí se ven a los hombres quienes están llenos del Espíritu Santo. Son hombres sencillos, son hombres humildes de corazón. No se hinchan, no se vuelven creídos, no se vuelven orgullosos con el éxito, sino cada vez son más humildes. Aleluya, gloria a Cristo. Pero cuando alguien, hermano, se descompone, se vuelve orgulloso, se le sube el ego, es la evidencia que lo mordió la serpiente y le hizo daño por estar vacío de la presencia de Dios. Porque veíamos ahí que cuando el Señor le envía el mensaje a la iglesia de Pérgamo, ahí está en el capítulo 2 de Apocalipsis, le dice a la autoridad y en la autoridad a la congregación, le dice: tengo contra ti que tienes ahí la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas. Amén. Mire cómo se había introducido en esas reuniones otras doctrinas, otras prácticas que Dios no había establecido. Por eso hemos enseñado cómo Dios cela a la iglesia. Ahí no es un hombre el que está hablando. Ahí es el Señor el que está enviándole la palabra en ese tiempo a esa iglesia que estaba en ese lugar. Pero hoy la palabra es para este tiempo, para estas generaciones. Entonces Dios está diciendo que puede haber en las congregaciones, puede estar la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas. Aleluya. Por eso, hermano, la iglesia, la verdadera iglesia, se debe de distinguir del mundo. Debe de ser la iglesia una institución viva que está creciendo, pero no hacia el mundo, sino está creciendo hacia la cabeza. ¿Y dónde está la cabeza de la iglesia? Está sentado a la diestra del Padre. La cabeza de la iglesia es Jesucristo. Entonces la iglesia debe de crecer en su vida espiritual, en su entrega al gobierno del Espíritu Santo. Aleluya. Por eso a Pérgamo se le conoce como la iglesia que se mundanalizó. Entonces quiere decir que pueden haber congregaciones mundanas, no cristianas. Entonces a la autoridad, al líder y mucho pueblo en Pérgamo los mordió la serpiente. Y se hincharon con las prácticas que ellos tenían. Amén. Y el mismo apóstol Pablo le dijo a los hermanos de la iglesia en Galacia, les pregunta: ¿quién los hechizó? Porque les dice: ustedes empezaron bien. Porque cuando empezaron en el evangelio, empezaron en el espíritu. Así mucho liderazgo ha empezado bien.
Pero ahora les dice Pablo, van a terminar en la carne. O sea, está diciendo, ahora sus prácticas son carnales, ya no son espirituales. Entonces, cuando alguien empezó en su primer amor, donde Jesucristo era su prioridad, era un cristiano en el espíritu. Pero si a estas alturas tu prioridad ya no es Cristo, es porque la serpiente te mordió, te hinchaste y no te diste cuenta. Porque si antes tenías un deseo profundo de agradar a Dios, de consagrarte, de hacer su voluntad, de servirle a Él, si esos eran tus deseos, era porque estabas conectado, estabas corriendo bien tu carrera. Pero si ahora vives desganado, desmotivado, alejado, te mordió la serpiente, te hinchaste, te descompusiste. Que eso no es normal. Aleluya. La iglesia debe de volver a su primer amor. La iglesia debe de tener como prioridad a Jesucristo. Su alabanza, su adoración debe de exaltar el nombre de Jesucristo. Hoy enseñaba por la mañana como Dios mostró en el capítulo 3 de Daniel que en el último tiempo se iba a levantar una estatua de oro. Y esa estatua es la bestia, el anticristo, que hoy no está literalmente, pero sí el espíritu del anticristo está en los ambientes. Pero como desde ese tiempo Dios mostró que iban a rendir la voluntad de la humanidad y del pueblo de Dios a la estatua. Pero ahí Dios mostró que esa operación la iban a realizar con música. Porque ahí está la orden. Que cuando sonaron los instrumentos y la música que ellos entonaban, pueblos, mire, razas, naciones, lenguas, debían de doblarse, postrarse ante la imagen. Esas son figuras. Entonces entendamos que la serpiente en este último tiempo está usando música extraña para rendir, para hacer rendir la voluntad del pueblo de Dios, no a Jesucristo, sino al falso Cristo. Por eso es que la música de la iglesia no se debe de parecer en nada a la música del mundo. Si tú, hermano, sigues abriendo tus oídos a música mundana, alabanza extraña, te están conduciendo a que le rindas tu voluntad al anticristo. Y por eso mucho cristiano está apagado, no se levanta, no fluye, porque espíritus de error lo tienen esclavizado. Aleluya. Nosotros tenemos una ventaja y una bendición. Tenemos una alabanza que Dios nos la ha revelado. Nos ha inspirado la música y ha revelado la letra. No lo estoy diciendo por jactancia, porque el que quiera la alabanza se la puede llevar. Y no solo nosotros tenemos alabanza de espíritu, hay muchos movimientos en toda la tierra a quienes también Dios les está dando, pero no son las mayorías, porque las mayorías ya los mordió la serpiente
Y por eso en muchos ambientes congregacionales se ha introducido la música del mundo. Y usted conoce cuáles son los ritmos de la música del mundo. Se ha introducido en las congregaciones. Esa es la evidencia que la serpiente ya los mordió. Y ese culto, ese homenaje que están rindiendo ya no es para el Cristo verdadero, sino para el falso Cristo. Claro está. Y no lo dijo el Señor a través de Pablo: me temo. Así como la serpiente es el diablo, con su astucia engañó a Eva, ustedes también están siendo engañados, dijo. Porque ahí dice en el verso 4, y ahí dice, porque dice, porque hay otro evangelio, porque hay otro Jesús, hay otro Espíritu Santo. Es la Trinidad diabólica. Amén, gloria a Cristo. ¿Qué quiere? ¿Cómo debe de estar la iglesia en este tiempo? Con oídos circuncidados, celosos de lo de Dios. Amén. Vea, ya se dio cuenta cómo, hermano, porque el libro de Daniel es un libro profético, es el libro Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y aún dice que Daniel quiso saber para quiénes era esa revelación, en qué tiempo se iba a dar esa revelación. Y ¿sabe qué le dijo Dios a Daniel? Cierra el libro, como diciendo: eso no es para ti. Esa revelación es para el último tiempo. Y por eso hoy abrimos el libro de Daniel y el Espíritu nos explica las figuras. A su nombre, démosle palmas al que envía la palabra. Santo es su nombre. Poneme ahí Gálatas 1:6. Están acá, ¿verdad? Dele una sacudida a su hermano, dígale: no te duermas, mi hermano, porque te puede morder la serpiente si te duermes, dígale. Santo. Vea, mire qué dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Oiga cómo dice: para seguir un evangelio diferente. Ese es el evangelio de la serpiente. Pero son parecidos. ¿Acaso no vemos cuando Moisés llega ante Faraón? Y Faraón le dice a Moisés: ¿qué señal traes? Y sacó su vara a Moisés y la tiró y se convirtió en serpiente. Dijo Faraón: eso no es novedad. Mandó a traer a su séquito de ministros, que la Biblia los llama los Janes y Jambres. Y cuando ellos llegaron a la corte, llevaban también sus varas. Tiraron sus varas y también se convirtieron en serpientes. Entonces hay señales de este lado y hay señales del otro lado. Hay milagros de este lado, hay milagros de aquel lado. Hay sanidades de este lado y sanidades de aquel lado. Entonces la batalla del último tiempo es luz con luz. Y por esa razón la Biblia dice que nos demos cuenta, que tengamos cuidado, que la luz que tengamos no sean tinieblas, dice. O sea, hermano, quiere decir que mucho pueblo puede creer que tiene el verdadero evangelio y a lo mejor tiene ese falso evangelio que lo inyecta la serpiente. Cristo vive.
Si tú andas algo apagado, algo acomodado, algo alejado de Dios, te mordió la serpiente. Si te has alejado del servicio, pero en otro tiempo estabas bien, estabas animado, deseoso de seguir adelante, deseoso de servirle al Señor, pero ahora no, porque te mordió la serpiente. Trabajó tus pensamientos, trabajó tus sentimientos sutilmente. Y por esa razón andas pateando latas, volando bajo, decepcionado, frustrado, porque bajaste tu mirada, quitaste tu mirada del Cristo de la gloria y la has puesto en las cosas de la tierra. Pero esa es operación de la serpiente. A su nombre, gloria. Le quitamos derechos a la serpiente en el nombre de Jesús. Destruimos los planes de la serpiente, desbaratamos sus proyectos en el nombre de Jesucristo. Destruye esa operación de la serpiente. Destruye esa operación de la serpiente en tu cabeza, en tu corazón. Quizás usted estaba como lo de Galacia, corría bien, pero a estas alturas se ha desviado. Poneme el verso 8. Vea cómo dice: si aún nosotros o un ángel del cielo, esas son las serpientes. Amén. Era un ángel del cielo en que el que entraba al huerto, pero caído. Dice: o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio. ¿Qué significa? Que hay ángeles caídos en la tierra, usando hombres para anunciar otro evangelio. Y por eso es que ahora hay, hermano, congregaciones que sus prácticas son mundanas. No es el evangelio que practicamos o que enseña la Biblia. Aleluya. Una hermana de otra congregación, X nombre, o mejor dicho, una hermana de una congregación de Júpiter, habló con mi persona porque tuvo un sueño y ella en el sueño vio que estaba en su congregación tranquila, pero levantó la cabeza para ver hacia la ventana y vio que en en una de las cortinas había colgada una serpiente. Uy, dijo ella. Pero de ahí empezó a ver y vio que en las lámparas también habían serpientes, así como unas que hay ahí, mire. Así. Ya se va a hacer a un lado usted. Y empezó a ver que debajo de las sillas también habían serpientes. Vio en la parte de donde está el púlpito, el escenario, habían serpientes por todos lados. Y cuando ella me está dando el sueño, el espíritu me interrumpió. Y oí: esas serpientes se han introducido por las prácticas de costumbres y tradiciones paganas.
Entonces le pregunté a la hermana, ¿y ahí cómo, qué hacen ahí? Le dije yo. Pues ahí todo lo celebramos, mi hijo, es alegre. Como quien dice, ustedes son aburridos porque no celebran nada. Pero todos lo celebran, pero está llena de serpientes, le dije. ¿Y sabe qué representa la serpiente? Le dije, no, mi hijo, se lo voy a leer. Le dije, mire, son demonios, son ángeles caídos. Y vea, a estas alturas el Señor nos ha estado abriendo esta enseñanza, porque es el Espíritu el que ha estado trayendo esta voz, esta luz. A su nombre, a su nombre, a su nombre toda gloria. A Jesucristo hay que darle la honra y la gloria, no al hombre, no al hombre. Mientras estamos en la tierra, hermano, no merecemos honra ni gloria. Toda la honra y gloria es para Cristo Jesús, porque Él fue el que venció en la cruz del Calvario. Nosotros todavía somos pecadores. Todavía fallamos, nos equivocamos, se nos manifiesta el viejo hombre. Pero Jesucristo, Él es santo, Él es puro, Él es digno. Aleluya. Gloria a Cristo. Muy bien, pero ahí está, mire, un ángel del cielo se anunciara otro evangelio contrario al que hemos anunciado. Como dice, que sea anatema. Mire, el apóstol Pablo claramente estaba instruyendo a la iglesia. Pero a estos de Galacia, ya en el capítulo 3 uno encuentra que fueron hipnotizados por esa serpiente. Gloria al Señor. Por eso el Señor va a sacar remanentes de muchos movimientos donde la serpiente se ha introducido. Sí, eso ya está dicho en Jeremías 23. No nos debe de extrañar, porque ahí dice en Jeremías 23, ay de esos pastores, dice, que no cuidaron a mi rebaño. Las descuidaron, dice ahí, dice, mire, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis prados. Y en el otro verso dice que no las cuidaron, no las habéis ahuyentado y no os habéis ocupado de ellas. Yo me ocuparé de vosotros por la maldad de vuestras obras. ¿Y sabe qué dice? Que Él va a mover esas ovejas y las va a llevar a otro lado para que se les dé el pasto, la doctrina del Espíritu, y esas ovejas puedan crecer, se puedan desarrollar y puedan multiplicarse. Sí. Porque ¿cómo un pastor va a poder cuidar un rebaño si ya se durmió? Si ya se desconectó de la fuente, ¿cómo? ¿Cómo va a cuidar un pastor un rebaño si sus ojos, su confianza está en el mundo? Si vive más pendiente, ¿cuándo le van a celebrar su cumpleaños? Eso es mundo. Aleluya. Ya ve, mire, Pérgamo, le está diciendo el Señor, ¿qué te pasó, Pérgamo? Ahora ya practicas esa doctrina de Balaam y de los Nicolaitas. ¿Sabe cuál es esa doctrina de Balaam? Es la doctrina de la prosperidad. Todo es dinero, todo es riqueza material. Porque recuérdese que Balaam, por dinero, se fue detrás de aquellos hombres
creo que eran de Moab, que llegaron a conquistarlo. Amén. Muy bien. Vaya. Pero veamos el mensaje a Tiatira para que avancemos, porque en la mañana enseñamos suficiente. Si usted no vino, no es mi problema. Amén. 2:20. Ahí está. Ahora viene el Señor a través de su Espíritu y entra a revisar la iglesia que está en Tiatira, la ciudad de Tiatira. No sé cuántas congregaciones habían en Tiatira, pero mensajes para los de Tiatira. Amén. Tienen obras, hay amor, hay trabajo, etcétera. Pero en el verso 20, el Señor le dice: tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel. Mire, que se dice ser profetisa, pero no es, dice. Enseña a mis siervos. O sea que en ese lugar Jezabel era la cabeza, era la autoridad. Ahí se invirtió el orden de lo que Dios estableció. Porque en Tiatira ya era una mujer quien estaba gobernando esa congregación. Y el principio no enseña así. Desde el principio Dios enseñó que la cabeza, no solo de la mujer, de la congregación, es el hombre. El pastor es el hombre, el apóstol es el hombre. Mire pues, hemos estado enseñando que Génesis significa principio. Ahí están todos los principios que necesitamos nosotros conocer para que estemos en verdad agradando a Dios. Si no es nomás de decir pongamos una iglesia, no es nomás de decir yo me pongo como pastor, no es así, hermano. Para ejercer un pastoreo hay que tener un llamamiento de parte de Dios. Y luego ser enviado a la función previo a una preparación. No sé dónde oímos, una vez querían poner una iglesia en tal lugar y se reunieron los que estaban interesados en poner una iglesia. Bueno, muchachos, pongamos la iglesia, pues allá ya no mucho nos gusta estar, hagamos nuestro grupo y hagamos nuestra iglesia. Pero ¿a quién ponemos de pastor? Empezaron a tirarse entre ellos la chibolita. Echarle vos, decía, no, que le eche a aquel, digo, porque aquel sabe muchos versos de memoria, que le eche él. Y a ese lo tiraron al agua. No es así, hermano. Hasta hay otros que dicen, no hay trabajo, aunque sea de pastor, me voy a tirar. Tiene que haber un llamamiento de parte de Dios. Aleluya. A su nombre. Y también la Biblia enseña en Jeremías 1, 4 y 5 que los ministerios primarios ya vienen marcados desde la preexistencia para hacer estas funciones. Aleluya. Entonces vea, pero ahí en esa iglesia de Tiatira, como hoy en muchos lugares, se han levantado mujeres para gobernar congregaciones, pero altera el orden. Le dije que le iba a ponerme ahí Apocalipsis 3. Apocalipsis 3. Vea cómo dice, es el principio. Verso 16.
Dios le habló a la mujer y le dijo: aumentaré en gran manera los dolores en tus preñeces, o sea, en tu parto. Con dolor darás a luz a tus hijos. Tu deseo será para tu marido. Oiga cómo dice esta versión: él reinará sobre ti. Ese es principio. El hombre va a reinar sobre ti. Mire, Dios respeta el principio. ¿Y sabe cómo le voy a mostrar cómo Dios respeta el principio? En todo el Antiguo Testamento, a los hombres que Él llamó, fueron hombres. Llamó a Abraham, llamó a Moisés, llamó a Josué. Y cuando Jesús vino a la tierra, conformó un equipo de 12 hombres, quienes en el camino iban a ser apóstoles. Llamó solo hombres. Si en la era de la gracia las cosas hubieran cambiado, entonces hubiera metido a una mujer ahí en el equipo, aunque sea en vez de Judas. Amén. No lo hizo. Cuando, mire, ¿cuántos libros hay en la Biblia? 66 libros. ¿Cuántas mujeres escribieron un libro? Ninguna. Ahí está el orden. Cuando Pablo estableció ancianos, no ancianas. Y él mismo dijo, el Señor a través de Pablo dijo: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero luego, ¿qué dice? Debe de ser marido de una sola mujer. Si el orden hubiera cambiado, hubiera dicho: tienen que ser mujeres de un solo marido. Amén. Ya ve, está claro. Entonces, desde el principio Dios puso a la mujer bajo la sombra del varón. Pero uno de los problemas que se está dando en este tiempo es que el hombre ha perdido nivel espiritual. No se ha llenado del Espíritu Santo. Entonces la serpiente ha visto la carencia de hombres y ha trabajado sutilmente a la mujer, enseñándole que sí puede estar sobre el hombre. Pero Dios no quebranta sus principios. Mas sin embargo, Dios deja que hagan de todo. Pero por eso estamos enseñando que hay un verdadero y un falso evangelio. El verdadero evangelio tiene principios en la palabra, principios inquebrantables. Aleluya. Así Dios también ha estructurado el orden de una casa, el orden de una familia, como el hombre como cabeza, como autoridad, y la mujer como ayuda idónea. Y como desde el principio Dios le dijo a Adán: Adán, te voy a hacer, te miro muy solo y algo tristón, Adán, te voy a hacer una ayuda idónea. No le digo te voy a hacer quien te maneje la cartera. No le digo te voy a hacer quien te jinetee. No, te voy a hacer tu ayuda idónea. Entonces, como la mujer es ayuda, entonces en el Nuevo Testamento usted encuentra que Dios le dice a la mujer: sujétate, mujer, porque sos ayuda, no sos cabeza. Amén. Y tu hombre, yo te hice cabeza, te hice autoridad. Así es que ama lo que yo he puesto bajo tu sombra, ama. Entonces cuando ambos
toman la palabra, las cosas funcionan, mire, bien, excelente, porque todo lo que Dios dejó funciona bien. Mientras había orden en la tierra, porque dice que todo lo que Dios creó era hermoso en gran manera. Mientras todo estaba en orden, funcionaba todo excelentemente. Pero cuando los seres humanos que habitaban la tierra empezaron a quebrantar la palabra, empezaron los problemas. Cuando Adán quebrantó la palabra y Dios le pidió cuentas, le dijo: tú tenés la culpa, le dijo al Señor. ¿Por qué? Por la mujer que me diste. Mire qué cobarde, hermano. O sea, si no me hubieras dado a esa señora Eva, yo estuviera tranquilo. Así el hombre evade responsabilidad desde el principio. Dios muestra desde el principio las debilidades del hombre y las debilidades de la mujer. Dios mostró desde el principio que a la mujer la seducen por medio del oído. Amén. Por eso usted va a ver a veces en algunas revistas, en la tele, unas mujeres hermosas, pero con su gran feo a la par. Feos pero casaqueros, hermano. Eso sí que mi princesa, mi muñeca, y que no sé cuánto. Ay, la pobre, hermano, se descompone. A su nombre, gloria. Dele palmas a Cristo. Amén. Mire, predicando le doy unos tips a los solteros, pero ni así la agarran, hermano. Por eso seguirán solterones. No mire a nadie, por favor. Ni codee a nadie. A su nombre, gloria. A su nombre más gloria. Entonces, esta Jezabel gobernaba en Tiatira. Mire, ella enseñaba a los siervos, a los líderes, a los pastores. Saber qué enseñanzas. Pero dice que también les enseñaba a comer los sacrificados a los ídolos y a fornicar. ¿Sabe cuándo se fornica espiritualmente? Cuando se practican otras doctrinas. Eso es fornicación espiritual. ¿Por qué Dios le llama a Israel adúltera, prostituta? Porque el pueblo de Israel se hizo a las prácticas de las naciones cananeas. Aleluya. Y Dios les había dicho, mire que es Salmo 100, que es 130, no, ya se me 109. Vamos a ver si lo encontramos. Donde dice, sí, así es. 106:35 dicen por ahí. Muy bien. Sí, 34. Vea cómo dice: no destruyeron a los pueblos. Hoy destruir a los pueblos son las prácticas de las tradiciones y costumbres. Que Jehová les dijo, mire, antes se mezclaron con las naciones. Eso es adulterio. Eso es fornicación espiritual. Amén.
aprendieron sus obras. Aquí mire cómo dice en las Américas, aprendieron sus costumbres. Ya ve. Entonces la iglesia no tiene que estar viendo al mundo cuáles costumbres tiene el mundo. No. No, la iglesia tiene que mirar en la palabra cuáles son las costumbres de la iglesia a la luz de la palabra. ¿Y sabe cómo dice Hebreos? Que una buena costumbre es congregarse, dice. Amén, son buenas costumbres. Aprendieron sus costumbres. Sirvieron a sus ídolos que se convirtieron en lazo para ellos. Porque detrás de los ídolos está la serpiente. Sí. Mire, yo he comprobado que en las casas donde hay mucha idolatría, ahí abundan las enfermedades. Ahí hay muertes raras, repentinas. Hay pleitos, hay contiendas, hay divisiones entre las familias, porque donde hay idolatría hay demonios escondidos y esos demonios provocan problemas, provocan divisiones, provocan adulterios, fornicaciones. ¿Acaso están las cosas por gusto en la palabra? Mire cómo esa idolatría se convirtió en lazo para Israel. ¿Qué más hicieron? Sacrificaron a sus hijos y a sus hijos a los demonios. Mire, ya ve, ahí está, detrás del ídolo que hay demonios. Derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, a quienes sacrificaron a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Enseñábamos en la mañana cómo la serpiente, hoy mucho pueblo de Dios está también entregando a sus hijos a los demonios, a las serpientes, porque los han descuidado. Muchos padres cristianos han abandonado a sus hijos frente a un televisor. ¿Cómo molestan? Ay, que se estén toda la mañana y toda la tarde, ahora que están de vacaciones, ahí que le den duro a la tele. Y muchos padres ignoran que la mayoría de programas, aún de películas, de caricaturas, están producidas por casas. Le voy a mencionar una de las casas, que es Disneylandia. La mayoría, el 85% de los empleados de esa gran institución son homosexuales y lesbianas y otros más destravados, satanistas. Entonces muchas cosas de los que ellos producen le han introducido un mensaje subliminal para enseñarles sutilmente a los niños la homosexualidad, el lesbianismo, la violencia. Los están ministrando para que sean anticristianos. Si esa es una realidad. Hace años en la central tuvimos un canal y me tocó a mí hacer unos programas y me metí a investigar todo eso y quedé impactado del trabajo de la serpiente a las generaciones. Desde esos años yo le prohibí a mis hijos caricaturas, porque es el medio donde el diablo ha trabajado más. Y le voy a mostrar, hermano, físicamente los resultados del trabajo de la serpiente. Porque hace muchos años, hace unos 30, 40, 50 años, no se oía de homosexuales, de manifestaciones, desfiles, derechos de homosexuales, lesbianas, no se oía. Pero ahora sí. Ahora sí. Ahora cada vez más naciones se están uniendo para
para avalar el matrimonio de personas del mismo sexo. Ojalá no sea, pero puede ser que en Guatemala un día también avalen esa ley donde dos personas del mismo sexo pueden contraer matrimonio. Y allá en los Estados Unidos, si un pastor se niega a bendecir un matrimonio homosexual, lo meten a la cárcel. ¿Sabe qué hizo un pastor? Fue y renunció a su función, porque dijo: yo no me voy a prestar para esas cosas, dijo el pastor. Aleluya. Ya mero le escribí y le decía: véngase a Guatemala a pastorear. Lo mandamos a Chicar. Amén. Qué tremendo. Pero ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora un montón de gente adulta con problemas de homosexualismo? Eran los niños hace 40, 50, 30 años, que crecieron bajo la administración de caricaturas, de películas con un mensaje subliminal de homosexualismo. Así es, ¿qué esperas de tus generaciones allá cuando tengan 30, 40 años? Si te aparece un turraro ahí, el diablo trabajó. Porque científicamente dice que nadie nace con ese problema. O sea, se toma en la tierra. Entonces hay que cuidar a nuestras generaciones, porque hay una serpiente buscando a quien devorar. ¿Por qué? Oiga, ¿por qué muchos niños que han crecido en la iglesia, ahora que son jóvenes, no quieren nada con el Señor? Ayer le dijo un joven: ¿por qué ya no llegas a la iglesia? Le dije: no me dan ganas, mijo. Muy honesto. No me dan ganas, no me atrae. Me quedé corto en palabras. Amén. Pero ese es el descuido de los padres, porque muchos padres los ha atrapado la serpiente en el afán. El pensamiento es hacer dinero, dinero, dinero. ¿Para qué? Si cuando te mueras ni el tacuche te vas a llevar del otro lado. Desnudos salimos del vientre, desnudos volveremos allá, dice la palabra. Nada trajimos, nada nos llevaremos. Entonces viene Pablo y aconseja: si tenemos techo y sustento, con eso estemos agradecidos. Hay padres, hay madres que no han crecido no han visto el desarrollo, el crecimiento de sus hijos. Y los hijos solo una vez son niños. Luego crecen y ya no quieren estar con los padres. Cuando son chiquitos, ahí están: cargame, papá, cargame. Dígale 15 años y va a decir: no, mano. Le patada le va a meter. Hay que aprovecharlos. A su nombre, gloria. Entonces ahí en el capítulo 3 de Génesis, entonces Dios le habla al hombre, le dice: ahora vas a trabajar. Con el sudor de tu frente vas a ganar el pan de cada día, y tu esposa se va a dedicar a darte tus hijos y a engendrarlos al reino. ¿Acaso dice ahí que la mujer tiene que ir a sudar para ganarse el pan de cada día? Eso no lo dice. Eso es parte del desorden que se vive en el mundo y aún en las congregaciones. Amén. Son principios. A su nombre, gloria. ¿Qué hago, hermano? Ya mis hijos están hombres. ¿Ahora para qué? Siga trabajando. Muy bien. Entonces, la serpiente va a buscar la manera de alterar el orden que Dios estableció desde el principio. ¿Qué pasó con el pastor de Tiatira?
Ya no predicaba el pastor, era la hermana Jezabel. Ya las reuniones de liderazgo, discipulado, era la hermana Jezabel la que tomaba la silla. También veíamos, hermanos, la necesidad que tiene el hombre de levantarse espiritualmente. El hombre debe de despertar, de llenarse del Espíritu Santo para que tome el lugar que Dios le dio. Pero si sigues acomodado, si sigues alejado de Dios, entonces la serpiente te va a dominar y la serpiente te va a llevar al mundo. Aleluya. Por eso Dios está examinando esas congregaciones para dejar un mensaje para el último tiempo. Como diciendo el Señor a través de eso, que no le vaya a pasar a ustedes eso también que pasó ahí en Tiatira. A su nombre, a su nombre. Así es que la iglesia debe despertar, la iglesia debe de volver a comerse la palabra para que no vengan doctrinas extrañas y seamos engañados. La iglesia debe de volver a las oraciones, al ayuno y si es posible a las vigilias para tener más búsqueda, más entrega, para que cuando Cristo venga nos halle llenos de la presencia de Dios. ¿Sabe por qué mucho cristiano no tiene fiesta? ¿Sabe cuál es la razón de que el cristiano no tiene fiesta? O sea, no tiene gozo en su corazón. ¿Sabe cuál es? Ha contristado al Espíritu Santo. Esa es la razón. ¿Y cómo se contrista, hermano, al Espíritu Santo? Con el pecado. Cuando le damos lugar al viejo hombre, se contrista al Espíritu Santo. Entonces el cristiano ha perdido el deleite, ha perdido el gozo, anda frustrado, amargado, cargado, emproblemado. Viene al culto sin ganas. Aleluya. Ya ve, hay que despertar, hay que levantarse, hay que estar conscientes que hay una serpiente que está buscando la manera de cómo destruir los matrimonios, de cómo dividir las familias y cómo introducirse en las congregaciones para alterar el culto a Dios. ¿Quién le dijo a Caín que no era necesario poner en el altar un cordero? ¿Quién le habló a Caín para que en su altar pusiera solo lo mejor de la tierra, verduras, quizá frutas? ¿Quién le dijo eso? La serpiente. Porque la serpiente se opone a todo lo que Dios ha ordenado. Si a Dios no le vamos a agradar con buenas intenciones, la única manera de agradar a Dios es dejándonos que el Espíritu Santo gobierne nuestro espíritu humano. Porque el Espíritu Santo nos conduce a toda verdad. Ahí está el éxito del cristiano, que se deje gobernar por el Espíritu Santo. ¿No cree usted que a Saúl lo mordió la serpiente? Porque cuando Samuel fue a buscar a Saúl, le dijeron: no está, se fue a Gilgal. ¿Y qué anda haciendo en Gilgal Saúl? Pues se erigió un monumento. Mire, le gustó la fama, le gustó el poder. ¿Y sabe qué hizo para tener más fama?
más poder, más ofrenda. ¿Sabe qué hizo? Quedar bien con el pueblo. Aunque él sabía que estaba quebrantando lo ordenado por Dios. ¿Quién lo engañó? La serpiente. ¿No será, mi amado hermano, que te mordió a ti la serpiente? Cuando alguien anda, mire, juzgando, murmurando a la autoridad, lo mordió la serpiente. Amén. Si andas oyendo otras doctrinas, si tienes comezón de oír, hay una serpiente ahí trabajándote. Si anda ahora usted con el pensamiento de quererse ir para atrás, de volver de donde el Señor lo sacó, la serpiente te está mordiendo. Porque en Cristo no hay retroceso. En Cristo vamos para adelante, vamos para arriba, de gloria en gloria. Gloria, aquí está el Señor Todopoderoso. El Señor está sembrando principios en nuestro corazón. Porque estoy convencido que en esta congregación hay un remanente. Y ese remanente va a ser parte de la futura esposa de Cristo. Pero el Señor dijo que venía por una iglesia santa, sin mancha. Aleluya. Pero ¿cómo vas a estar como una iglesia santa y sin mancha si ya te mordió la serpiente? Y por eso tus pensamientos son terrenales, carnales, ya no espirituales. Aleluya. Cierra tus ojos. Aquí está mi amado Jesús, hablando al corazón. Mejor si te pones de pie. Aleluya. Tal vez en otro tiempo no eras dominguero y ahora eres dominguero. ¿Quién te hechizó? Antes no te dormías en los cultos, ahora te da sueño en la palabra. ¿No será que hay una serpiente hechizándote? Porque frente al televisor no te duermes, más abres los ojos. En el teléfono te da la madrugada, chateando. Pero cuando te presentas ante la palabra, te duermes. Porque hay una serpiente que te ha estado trabajando. Reconócelo hoy, para que puedas venir delante del Señor y quitarle derechos a la serpiente, anular el veneno en el poder del nombre y de la sangre de Jesucristo. Tal vez antes te levantabas en la madrugada para orar, para doblar tus rodillas, y era un deleite esa vida para ti, pero quizás a estas alturas eso es historia. La serpiente te hechizó. Antes te comías la palabra, y ahora te da sueño leerla, porque has dejado que la serpiente te hechice. Antes te esforzabas
Antes no te importaba la distancia, el clima. Antes no aceptabas otros compromisos con tal de estar en las reuniones de la iglesia. Ahora tienes 1000 pretextos. Reconoce esta noche que una serpiente te ha mordido. Por eso andas hinchado, torcido, extraño. Quizá antes tu deseo era estar cerca de la autoridad, pero como te mordió la serpiente, te alejaste, te frustraste, te emproblemaste. Pero el Señor está hablando. ¿Cómo te sientes? Quizá tú, mi hermana, no te cuesta sujetarte. Reconoce que le has dado lugar a la serpiente, porque la serpiente se opone a todo lo que Dios ha establecido en la revelación de su palabra. Si hay alguno acá que ha identificado que la serpiente lo ha mordido y se ha hinchado, o sea, se ha descompuesto, hoy Dios te da la oportunidad de venir delante de Él para destruir el veneno en el poder de la oración. Sukiri pro sharamasaira. Aleluya. Gracias a Dios, todos están bien, hermano. Sukiri pronduribasu. Hay que ser sencillos y humildes para reconocer nuestra condición. Porque la serpiente trabaja de una forma sutil y poco a poco te va adormeciendo. Y cuando sientes, le dedicas más tiempo a otras cosas que no edifican, que no bendicen. Abre tus ojos. Reconoce tu necesidad. Reconozcamos nuestra condición. Cristianos buscando el pecado, ¿por qué no tienes fiesta? ¿Por qué no explotas de algarabía, de gozo? Ven al Señor. Jesucristo
es el único que puede destruir ese veneno. Saquerama. Quiero pronto no repro su kitimi pro prosama hayo prosarama. La Biblia te dice: esfuérzate, sé valiente. Abre tu boca. Tienes que abrir tu boca para manifestar tu necesidad. Si tienes comezón de oír, entrégale esa área al Señor. Samón de nerebere basu. Abre tu corazón, pues. Clama. Si tú sientes que ya tu espíritu se durmió, clama, clama. Pídele al Señor con todo tu corazón que avive el fuego de Dios. Y vas a ver cuando ese fuego se aviva, cómo va a volver en ti el deseo profundo de buscar más las cosas de arriba. Tú que estás ahí en tu silla, tú sabes que estás apagado. Tú sabes que estás desconectado. ¿Por qué quieres seguir en esa condición? ¿Por qué no haces nada por ti mismo? ¿Por qué no levantas tu oración al cielo? Si Dios te está hablando, cuando Cristo venga, la mayoría se van a quedar en la gran tribulación, porque no hay un esfuerzo. Reciba en el nombre de Jesús. Reciba, hermano. Que está el amado. Aquí está el amado. Oh Señor. Levanta tu voz un poco más. Dile al Señor: ya no quiero seguir así. Ya no quiero estar apagado. Clama, hermano, clama, clama. Si tú no abres tu boca, ¿cómo quieres que Dios te auxilie? ¿Cómo? La Biblia dice: clama a mí y yo te responderé. Tú que estás en la silla, clama. Clama, levanta tu voz, clama. Pídele a Él un verdadero despertar de espíritu.
Y te vas a alejar de lo que te entretiene, te distrae. Y te vas a dedicar a buscar más lo espiritual. Va a volver en ti hambre por la palabra. Levanta tu voz, levanta tu voz. Pidamos el auxilio. Que se eleve tu voz. Sukinaralara Sabre manerela yanarelarema. Aquí está el amado. Sharema haya basunirima. En el nombre de Jesús anulamos todo veneno del enemigo en el nombre de Cristo. Toma la palabra. Toma una nueva etapa para tu vida. Quizás hasta el día de hoy te sentías alejado, apagado, pero toma una nueva etapa en el nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Aleluya. Fluye, fluye. Toma tu victoria. Samarema. Rema yanararamasa. Rendanaralarabaya roprosoralarama. Rendonorolorobasa. Nombre de Jesús. Despertamos espíritus en el nombre de Jesús. Un despertar para el liderazgo. Un despertar para el liderazgo de la iglesia. Hombres y mujeres valientes. Hombres de espíritu. Pelea tu batalla. No se oye tu voz. Pelea esa batalla. No dejes que te calle la serpiente. Que fluyan tus lenguas. La serpiente te quiere cerrar tu boca. Abre más tu boca. Toma más